El título del mensaje es El alma y o espíritu en coma. ¿Cuántos saben que nosotros somos tripartitos? Tenemos tres partes que componen nuestro cuerpo. Somos cuerpo, que es lo que vemos, somos espíritu y somos alma. En un orden correcto sería somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y si vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús el Cristo. O sea, el tema de la tripartidad de nosotros la afirma y la establece Pablo. También si vamos a Hebreos, el autor, que es desconocido, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahora, pongamos atención, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y después lo que queda es el cuerpo, y dice de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos tres partes. Lo que no tenemos es la conciencia de las tres partes. Vivimos en un mundo que solamente se basa en lo que ves, que es la tercera parte de lo que nosotros somos en realidad. Y lamentablemente a algunas personas no les interesa saber eso. Muchas personas se basan y han decidido vivir su vida solamente en lo que ven. Pero en esencia nosotros podemos entender, como que somos cristianos, de que solamente el cuerpo no representa lo que somos. Es más, cuando una persona va a la guerra, un soldado vuelve de la guerra y le falta un brazo o una pierna, ¿pierde algo del ser de él? Podemos decir, ya no es Claudio el que volvió, sigue siendo el mismo. Si le faltan las dos piernas, le faltan los dos brazos, ¿dejó de ser el mismo? O sea, ni por muchas partes que nos falten del cuerpo, nadie se atreve a decir, ya no es Claudio, dejó de ser un humano. O sea, intrínsecamente se sabe de que somos más que un cuerpo, pero no se reconoce. La forma en que la mentalidad se ha envuelto en este mundo a través de los siglos que han pasado, sabe de que hay algo más en el cuerpo, pero como no se ve y como no es tangible y lo asocian con religión, prefieren no reconocerlo. Sabemos, y está comprobado, que cuando una persona expira se pierden 6 gramos del cuerpo, se pierden 21 gramos del cuerpo. Y los doctores no saben qué será eso. Quizás es aire que está dentro, porque bota aire. Y si nosotros vamos a Génesis, encontramos de que en el 6º día Dios sopló en la nariz del hombre. O sea, la vida comienza por un soplo de alguien que no es un cuerpo. Y eso es bien interesante, porque nosotros tenemos que conocer qué es lo que es Dios para poder entender de dónde venimos. Jesús dijo: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y cuerpo en el infierno. Eso lo encontramos en Mateo 10:28. Entonces, ¿por qué cuidamos tanto nuestro cuerpo? ¿Será malo cuidar el cuerpo? No. Lo que es malo es quedarnos solamente en cuidar el cuerpo, pero no prestar cuidados al espíritu y al alma. Pues ahí, como salga, nos conformamos con escuchar un mensaje sobre eso, pero nunca en realidad ponemos el cuidado que merece el espíritu y el alma. Si comenzamos como número 1 con el espíritu, encontramos de que en Génesis 2:7 dice: al 6º día Dios hizo una pausa y creó al hombre. Fíjese que para tratar al hombre, Dios hizo una pausa, pero para crear animales no la hizo. Pero la hizo cuando al 6º día creó al hombre. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. La pregunta es, ¿serán los animales seres vivientes o serán seres muertos? Entonces, ¿por qué solamente al hombre le da la categoría de ser viviente?
¿Por qué cuando va a crear al hombre en el sexto día se detiene y hace una pausa? Así dice acá. ¿Somos diferentes a toda la creación o no? ¿Por qué se nos llama seres vivientes si habían animales y vegetales entonces? Porque Él nos formó con sus propias manos. Fíjese, para crear la luz dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Después dijo, sepárense las aguas. Eran órdenes que hacía, sepárense los cielos de la tierra, sepárense las aguas. La intención, sepárese la tierra del agua. Dijo, hágase, sepárese, haya vida en los océanos. Daba órdenes, pero para crear al hombre, hizo, hagamos. Cuando fue a crear al hombre, cambió el término y dijo algo que es totalmente diferente a lo anterior. E incluso para crear al hombre, utilizó una frase en plural. ¿Por qué? Porque dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y cuando estaba hablando, hagamos, ¿con quién estaría hablando? Juan 1:1 dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús, que se le llama el verbo, estaba en Génesis 1. ¿Y el Espíritu dónde lo dejamos? Pues Génesis parte diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya estaba la Trinidad al principio. Pero solamente se unió específicamente y se detuvo para crear al hombre porque era un hombre, porque era un ser súper especial. Y vamos a ver qué es lo que hace tan especial al hombre. La composición del hombre en el principio la encontramos en Génesis 1:26-27 y dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? Si nadie ha visto a Dios. La Biblia dice, nadie nunca ha visto a Dios. ¿Cómo se ve Dios? ¿Por qué nosotros, por lo menos algunos salimos tan encachados y otros no tan encachados? ¿Será que hay un problema de justicia ahí? Bonitos, handsome, guapos. Fíjese que para entender lo que dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, tenemos que ir a Juan 4:24 que dice, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu. Entonces cuando estaba hablando de imagen y semejanza, estaba hablando más en lo espiritual que en lo carnal. No en el físico que tenemos, no en que Dios tiene 2 manos, 2 piernas, 2 ojos. Él no está limitado a esa estructura orgánica, sino que está hablando en lo espiritual. Y ya vemos que en el principio estaban presentes la Trinidad. Porque Juan 1:1 lo establece que el verbo estaba con Dios y Génesis 1 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces estaba diciendo, hagamos al hombre trino, igual que nosotros. O sea, en 3 partes. ¿Y cuáles son esas partes? Pues 1 Tesalonicenses 5:23 dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida del Señor nuestro Jesús el Cristo. Algunos pueden decir, los que están en contra de la Trinidad podrán decir, entonces tú tienes 3 hombres dentro de ti, ¿no? O 3 mujeres. Pues no, es uno solo que se compone de 3 partes. Es un solo Dios que se compone de 3 personalidades independientes. Es un misterio. Tratar de explicar la Trinidad, uno puede perder la cabeza, como dicen algunos. Pero como dijo un pastor, el no entenderla y no aceptarla puede hacer que pierdas el alma. Pierdas tu salvación. Entonces en Génesis 5 del 1 al 3 encontramos, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Fíjense que no dice y llamó el nombre de ellos Adán y Eva. Eso es un tema para verlo aparte. Pero vamos a colocarle que él era americano y le llamaba Adán, como decir los Carrasco, los Pérez, la familia, ¿no? La familia adánica. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, cuando tenía 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Mire, o sea, Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, y después Adán dice que cuando tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
ya estaban fuera del paraíso, ya estaban bajo la maldición de la tierra y las consecuencias del pecado. Y qué interesante que ahora viene a decir que Adán tuvo un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué significa eso? Que tuvo un hijo de la carne, que se parecía a él en todo su rasgo y que era tripartito, igual que él. ¿Por qué Dios hizo a Adán espíritu aparte de cuerpo y alma? ¿Por qué hizo a Adán? ¿Por qué Dios hizo a Adán espíritu aparte de cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué solamente no lo hizo un cuerpo con alma? Si el cuerpo es el que nosotros vemos y el alma pues es donde están todas las emociones, sentimientos de las personas. Porque el espíritu, y ahora estamos en el punto 1, que es el espíritu es lo que nos permite estar en relación con Dios. No es el cuerpo y no es nuestra alma la que se conecta con el espíritu de Dios, sino es nuestro espíritu, ese soplo de vida que partió desde el principio en nuestra nariz, es el que se conecta. Y cuando Dios le dice a Adán, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. La relación, la conexión que había con Dios fue la que se perdió y murió, porque tuvieron que salir del huerto y probablemente, digo probablemente porque hay varias hipótesis y no quiero colocarme en una, hasta su cuerpo cambió. Obviamente cambió porque antes no morían y después comenzaron a morir. Adán vivió 900 y pico de años y en el huerto no morían. Y después se le llama seres vivientes, hijos de sangre. Entonces comenzó a fluir sangre en el cuerpo. Antes no hay referencia de sangre. Ese es otro tema. Pero lo que se cortó y lo que murió cuando se pecó en contra de Dios fue la conexión espiritual que teníamos con Él. Era una línea directa. Si nosotros vamos a Juan 4, 23 y 24 encontramos que dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, para adorar al Padre, no dice para cantarle solamente, no relacionen la adoración con música, eso siempre se los voy a pedir. La adoración es obediencia y sumisión de nuestra vida a Dios. Adoramos con nuestros actos, adoramos esforzándonos por hacer su voluntad en lo que nos cuesta hacer. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Les recuerdo que estamos viendo el primer punto, que es espíritu, nuestra parte espiritual. Fíjese que algunos dicen, pero es que no entiendo esto del alma, espíritu y el cuerpo. Si usted tiene un refrigerador, por muy moderno que sea el refrigerador, ¿lo puede utilizar como una radio? Si usted tiene la aspiradora más moderna que limpia solita, ¿la puede utilizar como un televisor? No es un medio de comunicación. Aunque nosotros tengamos un cuerpo muy lindo y muy moldeado y cuidado, y quizás un alma muy preciosa también, nos preocupamos de los demás, pero no tenemos un espíritu que sea reconciliado con el Espíritu de Dios, no podemos estar en contacto con Él. Y eso es algo terriblemente importante, porque la gente vive sin darse cuenta de esa verdad. Piensa que como le salga, va a llegar a Dios. Y no es así. Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que es el hombre natural? Es la carne. El hombre que piensa y que el pensamiento está ligado a su alma, pero no tiene ese espíritu despierto. El espíritu debe volver a Dios al momento de la muerte. Fíjese qué interesante esto. El espíritu no se convierte y el espíritu no es algo que nosotros podemos estar mandando, sino el espíritu viene de Dios y lo único que podemos hacer en vida es resucitarlo. Y cuando uno muere, ese espíritu tiene que volver a Dios. ¿A poco por qué cree que Jesús mismo estando en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Qué necesidad tenía Él
Porque hay una parte que es el espíritu de vida, el que no depende de nosotros. Nosotros no nos dimos espíritu, se nos dio a nosotros. Y así como vino, tiene que irse. ¿Por qué Esteban? Cuando murió Esteban, el primer mártir, dijo: Señor, toma mi espíritu. Amén. Sería como cuando Dios le dio el soplo del espíritu al hombre, es el soplo de vida. Sin el espíritu no tenemos vida. Es que el espíritu es la vida. El problema es que algunos están muertos en vida. Dicen, caminan como muertos. Lo vamos a ver más adelante. ¿En qué afirmamos esto? Jesús y Esteban entregaron su espíritu cuando estaban muriendo. Y Eclesiastés 12:7 lo dice claramente. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Fíjese, Dios creó el cuerpo, pensémoslo de esta forma, Dios creó el cuerpo para conectarlo con el mundo físico. Gracias al cuerpo que tenemos, nosotros existimos a nivel terrenal. Si no hay cuerpo, somos un desaparecido en acción. El cuerpo es para conectarse con lo terrenal. Y el alma para conectarlo con el mundo espiritual. El alma sí se conecta con el mundo espiritual, pero esta conexión del alma con lo espiritual solo se puede dar si se activa el espíritu en el hombre. ¿Ha escuchado alguna vez de unas personas que les dicen desalmado? Este es un desalmado, ¿no? Le están tratando de decir que es malo, que ni su mamá lo quiere, que le pegaba a la abuelita. O sea, malo, malo. ¿Ustedes piensan que una persona así tiene un espíritu vivo? Tiene un alma que ha sido... Vamos a pasar como punto número 2 al alma, vamos a ver qué es el alma. Pero su espíritu está totalmente, solamente haciendo bombear la sangre que se transformó en la vida de los seres vivientes. Para lo único que sirve. Y cuando el corazón deja de bombear sangre, ese espíritu tiene que volver a Dios, porque salió de Dios. Para terminar el punto número 1, y ahí le coloqué espacio para que usted lo llene. Esencia del espíritu en el hombre. El propósito es que aprendamos a distinguir estas tres partes para que no andemos predicando un evangelio tratando de convertir lo que no se puede convertir. Número 1, o letra A, la esencia del espíritu en el hombre se necesita para relacionarse con Dios. Se necesita para relacionarse con Dios. Si una persona que está muerta en sus delitos y pecados, así dice la palabra, está muerto en sus delitos y pecados. Por algo Jesucristo dijo que vino a dar vida, o sea, vino a enfrentarse con muertos. Pero al momento que recibe la palabra, ¿qué dice? La palabra vivifica el corazón. Comienza otra vez. Eso yo le llamo estado de coma. Estar en estado de coma es cuando una persona le declara muerte cerebral. Pero sigue respirando, quizás ayudada, asistida por un respirador artificial. Su organismo sigue vivo y no se está, digamos, deteriorando como si estuviera muerto. Pero en realidad no está vivo en su condición. Está en estado de coma. Vive en un estado de coma cuando no se le enfrenta a la luz del evangelio. Es decir, solamente está funcionando la parte biológica del aliento que Dios sopló en la nariz, pero no está funcionando la parte de relación con Dios. Vuelvo a decirle, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en una iglesia es como la conexión de un enchufe de corriente. Si usted no tiene el enchufe para conectarse a la corriente, simplemente va a estar mirando lo que está pasando. Por eso hay personas que no entienden ¿y por qué lloran? ¿Y por qué tienen las manos levantadas? ¿Y por qué se emocionan? ¿O por qué están tan atentos? O sea, es que están totalmente desconectados de lo espiritual. Tienen su cuerpo, tienen un alma que quizás está llena de pecado y quizás llena de otras cosas que pueden llenar el alma que vamos a ver. Entonces, 1, se necesita para relacionarse con Dios. 2, es una dimensión invisible, o sea, es invisible. 3, es por fe. El espíritu, si alguien no tiene fe, va a ser una locura hablar de cosas del espíritu. Por eso las personas que andan afuera, cuando le hablamos de cosas de Dios, dicen, ay, no me hables de eso.
Fíjense que el espíritu es se conecta con Dios y fortalece a través de dones y frutos. Es por la conexión que logramos tener. Una persona que no está viva espiritualmente no puede tener frutos del espíritu. No puedes tener, porque son consecuencias de la unidad con el espíritu. La palabra de Dios se fusiona y se siente en el espíritu. ¿Le ha pasado alguna vez que usted en un momento, quizás en un servicio, o algo, sintió algo dentro fuerte, algo diferente? Quizás no tuvo un show, no hizo nada, pero sintió algo. Lo mismo a nivel espiritual para malo. Entró a un lugar y algo como que de repente le dijo que algo está mal aquí, algo está fuerte aquí, algo está hediondo aquí, dicen algunos. Que sé. Fíjese que el otro día estaba escuchando una predicación, estaba en Kennewick, y en el momento que el pastor dijo, debemos estirar las cuerdas de nuestro corazón, que son las tentaciones, los problemas, para hacer arpas, yo sentí que algo me sonó aquí en el pecho, algo así. Y me asusté y dije, ¿qué paro cardíaco, ataque, qué es lo que me vendrá a dar? Y sentí como que me pegaron aquí en el pecho. Cuando dijo, debemos aprender a estirar las cuerdas de las tentaciones, de los problemas, para hacer melodías con ellas. Y yo me quedé ahí. Si digo esto van a decir que estoy medio chaladito. Pero sentí algo que incluso traspasó lo físico. Y no me pasa siempre. Esencia del espíritu. Con esto cerramos. Lo que el espíritu inicia la transformación de la mente y del nuevo hombre. Esa transformación que hemos visto, que habla Pablo en Romanos 12, 2 o en Efesios 4, 24, que dice que debemos transformar nuestra mente y no conformarnos a este siglo. Todo eso comienza porque nuestro espíritu comienza a ser estimulado. A nivel mental, solamente humano, almático, emocional, no podemos entender los cambios que Dios quiere que hagamos nosotros. No pueden llegar los cambios a nivel almático ni a nivel corporal. Tiene que estar interviniendo el espíritu de uno en conexión con el espíritu de Dios. Es una activación. Yo sé que todos los que están acá tienen su espíritu activo. Unos más que otros están quizás trabajando ya, otros están quizás planificando trabajar, pero el espíritu ya salió de la cama del estado de coma. Si no, no estarían acá. La evidencia de que un hombre, una mujer tiene un espíritu activo es que busca de Dios. Porque el buscar de Dios es del espíritu que quiere volver a su esencia, que es Dios. Por eso, para los que no conocen de la palabra, es locura el evangelio. No tiene sentido, doesn't make sense. Número 2, el alma. Fíjese que el alma es algo muy, muy interesante, ya que lo que hoy conocemos como psicología partió como estudio del alma. Y ya en el siglo pasado, a mediados del siglo, a mediados de 1800, recién lo cambiaron al estudio del comportamiento humano para poder definirlo como psicología. Pero por muchos siglos fue el estudio del alma. Los griegos, los filósofos estudiaban el alma, tratando de definir qué es lo que es el alma. Y la psicología, que ahora se ve como tan avanzada, y los doctores en psicología, es hace poquito que cambiaron de estudiar el alma al estudio del comportamiento humano. ¿Y por qué al estudio del comportamiento humano? Porque el estudio del alma no lo pueden comprobar en un laboratorio. Y para que sea llamada ciencia la psicología, tiene que comprobarse en un laboratorio, que es uno de los métodos científicos, la comprobación. Entonces el comportamiento sí se puede comprobar a través de la estadística. ¿Cuántos hacen esto? ¿Cuántos hacen esto otro? ¿Por qué hacen eso? Pero inicialmente fue el estudio del alma. ¿Y qué es lo que estudiaban? Lo que pensaban que era el alma. Lo que salía del que habrá dentro. Pero la Biblia nos da un mapa muy lindo de lo que es el alma. Si vamos a Job 14:22, encontramos de que el alma refleja nuestras emociones. Dice, mas mientras su carne estuviere sobre él, se dolerá, y su alma se entristecerá en él. Entonces, ¿dónde está nuestro ser almático? En las emociones. ¿Dónde están las emociones? En el alma. Entonces, un desalmado es una persona que realmente no tiene emociones buenas. En Lamentaciones 3:51 encontramos, mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. O sea, el mirar el dolor que estaba sucediendo,
No sé si le pasó a usted que de repente por ver algo se le ha partido el corazón, como dicen. No es que se le parta el corazón, no. El alma le cae un peso tremendo. Yo le compartí el viernes. Estaba viendo durante esta semana las noticias en CNN. Siempre lo primero que hago cuando me levanto, veo CNN en el celular. A ver si se acabó el mundo o si puedo vivirlo. Si vale la pena levantarse o si no vale la pena levantarse. Y vi un video de ISIS, este grupo terrorista, yo diría este grupo diabólico. ¿Por qué digo diabólico? Porque está estipulado que en los últimos tiempos, desde el río Éufrates, que es donde está ubicado Irak, se van a soltar los 4 ángeles. Y desde ahí va a haber gran destrucción y dice que la tercera parte de la humanidad será destruida. Y la tercera parte venimos siendo como 2.2 billones. Desde allá, proféticamente, se va a producir una destrucción terrible en este mundo. Anyway, ese es otro tema. Y mostraron imágenes de lo que estaban haciendo estos desalmados. Vamos a llamarlos desalmados. Y la imagen era de una mujer llorando, mirando al cielo, gritando, abrazando a un niñito como Aarón, que le taparon la cara porque la tenía toda destruida, y el niño llorando, y un niñito más grande llorando, con todo esto tapado. No sé si fue bomba, bala, pero un llanto que yo lo miré y me cayeron lágrimas, porque pensé en mi muchacho. Vi a esa mujer y me acordé de mi mamá cuando era joven, cuando andaba con los 3 mocosos nosotros, enfrentando la vida como pudiera, si había comida, si no había comida, enfrentando los problemas como habían, pero nunca a ese nivel. Nunca a ese nivel de ver a una mujer llorando en una desesperación máxima, viendo cómo sus hijos estaban heridos físicamente y los niños llorando. Y yo decía, ¿lo vino que dejará de llorar ese niño en algún momento? ¿Cómo me desesperé tanto que tuve que llorar? Y Lamentaciones 3:51 dice, mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Job 23:7 dice que el centro del pensamiento y la razón es el alma. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. O sea, la forma de pensar que sí se puede formar a través de los años, forma su alma. Salmos 19:7 dice que el escenario de nuestra fe y de nuestra restauración se da en el alma. Mire qué interesante, nosotros predicamos un evangelio en el cual tratamos de llegar a su alma, pero activando el espíritu de ella. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura, ¿qué restaura? El alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. O sea, la ley del Señor es perfecta. Llevémoslo al Nuevo Testamento, digamos la palabra del Señor, la palabra del Evangelio, porque la palabra de Jesucristo es perfecta. Y esa palabra es la que restaura el alma. O sea, el trabajo de nosotros es restaurar almas. Y en eso estamos, en la restauración de almas. En Oseas 4:8 encontramos que el alma se puede alimentar de pecado. O sea, el alma puede estar bien gordita también, pero no de cosas buenas. Dice, comen del pecado de mi pueblo y en su iniquidad levantan su alma. O sea, el alma está relacionada con la iniquidad que nosotros desarrollamos. ¿Y qué es lo que es la iniquidad? Pues es todo el pecado que se inicia en nosotros como iniquidad. Y la iniquidad es una forma bien fea de llegar a un estado de iniquidad, donde ya no es simplemente es un pecado, es una transgresión o iniquidad. Son diferentes niveles. La esencia del alma, anote ahí. Vamos a tratar de definir, porque mi idea es que para poder llegar al final y entender cómo podemos despertar a las personas que están en coma, debemos entender de qué están formadas. Y mejor dicho, de qué estamos formados nosotros. No podemos andar predicando un evangelio si no entendemos por qué reaccionan como lo hacen. Nos desesperaríamos. Esencia del alma. A, se relaciona con el ego o el yo. Cuando usted habla del yo, del me gusta, yo quiero, yo hago esto otro, es el alma, es el estado almático que habla. B, responde a la razón. Todo lo que piensa en hacer, en decir, en la lógica, está relacionado con su alma, con el estado almático de una persona.
Obedece a los sentimientos. Como se siente, reacciona. Ya vimos que en el alma se establece la tristeza. El gozo puede estar ahí también. Y esto es algo bien importante. A pesar de no ser espíritu, interactúa con espíritus. A pesar de no ser espíritu, interactúa. ¿Por qué? Porque primeramente interactúa con el espíritu de uno mismo, que es Dios ha puesto. Pero si no está interactuando con el espíritu de uno mismo, bien se pueden presentar otro espíritu y llenar la casa. Dígame. ¿Se podría decir que el alma entonces está ubicada en el corazón nuestro? Porque dice del corazón dependen los... El corazón es sinónimo de alma bíblicamente. Sí, porque estos términos son términos, digamos, intangibles. Acuérdense que estamos tratando de definir. Pero cuando hablamos de corazón, se refiere al alma, porque el espíritu no se puede estar limpiando, por ejemplo. El espíritu o está despierto en conexión o no está en conexión. Pero el salmista decía, límpiame. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Y lo que está hablando es de su condición almática, del pecado que acarrea. El alma es el peso en realidad. El alma, digámoslo de esta manera, ya lo vimos. ¿Quién necesita restauración? El alma. ¿Por qué? Porque Salmo 19:7 dice que restaura el alma. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Entonces, lo que realmente, el corazón, el alma, es lo que necesita ser restaurado. Cuando hablen de corazón, no se imaginen la cosa redonda. Saquemos ese término. Cuando hablan de corazón, están hablando de lo que compone la personalidad de la persona almática, lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer. Cuando alguien dice te amo, lo que en el fondo está diciendo que en su alma se depositó un sentimiento. Job 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Es su alma. La lógica, el corazón, están en el alma. Esto es bien cardíaco, definir el alma, fíjense que se tardaron siglos, hasta que la psicología, como le digo, hace no más de 150 años, poquito más, ya vamos a dejar de estudiar el alma porque no lo podemos convertir en ciencia, si es que seguimos estudiando el alma, porque nadie lo va a creer que somos una ciencia. ¿Por qué? Porque el método científico requiere comprobación en laboratorio. Es parte del método científico. Para que sea una ciencia, debe poderse comprobar en el laboratorio. Entonces, en vez de alma, dijeron, le vamos a llamar comportamiento humano. Y eso sí se puede comprobar, estudiando el comportamiento, comparándolo, analizándolo y llevando estadística. ¿Sí? Se me viene un pensamiento. Podría decirse que si alguien tiene un trasplante de corazón y es mala persona, este corazón que le trasplantan perteneció a una persona, podría ser que traería buenos frutos a esta persona. ¿Será así? Si un trasplante de corazón puede traspasar el alma, ¿eso quiere decir? ¿O traspasar condiciones del alma? Yo pienso que no. Entonces no está en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón como órgano no forma el ser. Ya dijimos, cuando un soldado vuelve sin pies y sin manos, no pierde su calidad de ser humano, ni un miligramo. No puede, si volvió sin mano y sin pie, pobrecito, ahora es 30% humano nomás. Sigue siendo humano. ¿Por qué un pedazo de carne más o menos no le quita humanidad a la persona, no le quita ni menos su condición almática? Al contrario, le agrega quizás peso emocional. En mi forma de interpretarlo, y en este momento no recuerdo ningún texto que pueda decir que sí, por un trasplante de corazón una persona va a traspasar el alma. No creo que sea así. Es más, la Biblia no habla de la reencarnación. Entonces nosotros seguimos con la palabra que está estipulado, que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Sí, el cuerpo vuelve al polvo. Ahora usted me puede decir, si ya es aventajado y tiene estudio, hermano, pero ¿cómo entonces vamos a ser levantados de entre los muertos? Pues ese asunto del Señor, ¿cómo lo levanta? Si usted lo enterraron enterito, ¿le va a costar menos al Señor levantarlo que a uno que lo comieron los tiburones? Si Dios creó todo. La última característica del alma. El alma, ya me fui. Ahí quedamos, ¿no? Ok, interactúa en lo espiritual. Por eso yo siempre conversaba con mi esposa el otro día. He visto que las películas para jóvenes
son películas que lo están estimulando a interactuar en lo espiritual. Que juguemos con la ouija, que juguemos con el espíritu que viene allá, que juguemos con que nos hablen los muertos. Cuidado con interactuar con espíritus porque se pueden establecer en el alma de la persona. El espíritu está mezclado con el alma. Y si nuestro espíritu está muerto, no le quepa duda que algún espíritu está anhelando rentar ese lugar. Es un letrero con renta libre, leasing quizás. O alguno puede decir que lo está vendiendo. No se puede vender porque de Dios somos nosotros. Pero de que sí, fíjese que a María Magdalena le sacaron 7 espíritus. Y el hombre en el endemoniado tenía legión. O sea, hay que tener cuidado con eso, el alma. Tercero, llamo la letra E. Maneja la voluntad humana. Cuando nosotros queremos hacer algo, nos dejamos guiar por el alma. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón, porque está la mente, está todo relacionado con eso. Toma decisiones, es otra. Manipula los pensamientos. Mire que dice la palabra, engañoso es el corazón. Y el corazón, no estamos hablando de este corazón, estamos hablando de lo que conforma el alma. Engañoso es el corazón. Es más, dice también que donde esté nuestro corazón va a estar nuestro tesoro. O sea, cómo esté o donde esté nuestra alma, nuestra vida almática, ahí va a estar nuestro esfuerzo o el valor que le damos a las cosas. Y lo último, genera las concupiscencias para producir faltas. Genera concupiscencias. Fíjese que si hay algo difícil de sacar de una persona después que ha aceptado al Señor, muchas veces es sacar la concupiscencia de esa persona. Y usted me dice, pero un momento, hermano Claudio, ¿acaso que la sangre de Cristo no nos hace libres? Sí, nos da la salvación y nos debería ser libre, pero no todas las personas entregan todas sus áreas al Señor. La concupiscencia es el pecado que está relacionado a lo sexual, pero no solamente a lo sexual se limita, sino que también, mire, en Santiago 1, 13 al 15 encontramos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los males, ni Él tienta a alguno. Escuche, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Es la maldad que hay en nosotros. Se puede asociar con la parte sexual, pero la maldad de nosotros en sí es la concupiscencia que tenemos nosotros. Pecado, transgresiones, iniquidad. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese estado de ofensa, fíjese que no ha llegado a iniquidad. Cuando usted va por la calle y no saluda a una persona porque le hizo algo a su hijo o le habló mal a su hijo, y no voy a saludarla, ¿usted cree que pasó y perdió su salvación por no saludarla? Pero cometió una transgresión. Usted sabe que hay algo raro ahí. Perdónanos nuestras ofensas. Una ofensa quizás no te va a quitar la salvación, porque la salvación no es un regalo que se da y se quita al que le sale una jorobita. La salvación se le da a los que han iniciado la relación a través del Espíritu con Dios. Ahora alguno dirá, hermano, ¿y usted está predicando que la salvación nunca se pierde? Yo le diría, la salvación no se pierde. Usted el que se pierde es el que se aparta de Dios. Y no voy a entrar a eso. Lo que sí dice Pablo, que tenemos que cuidar nuestra salvación. Volvamos al tema entonces. ¿Dónde vamos? Ayúdenme. Genera las concupiscencias para producir faltas. Esa es la última característica del alma. Entonces, ¿qué es lo que eran las concupiscencias? Me preguntaron. Es todo lo malo que viene de nosotros. Dice Santiago 1, capítulo 14 creo, dice, y la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Es la maldad que comienza a salir del alma. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y comienza a generarse el proceso, el ciclo de lo que es el pecado. En cierta forma sí, yo creo, lo que trato de marcar es que a medida que uno va creciendo, va aprendiendo a pecar. Más. Escuché una vez de que un niño, por ejemplo, se le enseña o no se le enseña, va a mentir igual. No soy experto en esa área.
Lo único que sé es que algunos no entrenamos mejor que otros para pecar. Y de ahí nos rescata el Señor, ¿no? Pero lo que me conforta es que el Señor no vino a sanos, sino que vino a enfermos, a pecadores. Y el Señor ha cambiado nuestro corazón. Amén. Y tercero, el cuerpo. Partimos estudiando lo que es el espíritu, después el alma y ahora entramos al cuerpo. Y esto quizás es lo más fácil porque es la parte visible, ¿no? Esto es lo que uno adorna, lo que uno pinta, lo que uno baña. Bueno, no todos. Fíjese que quiero entrar rápido a esto. Antiguamente, ¿dónde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, habían 3 divisiones, estaba el nivel de atrio, el nivel santo y el lugar santísimo. Y cuando se entraba al lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ese era el templo que después Salomón construyó también para que el arca reposara ahí. Ese es el templo que se echaron los babilónicos cuando atacaron Israel. Y después vino la reconstrucción del templo, porque la idea era que la presencia de Dios estaba en el templo. Pero para nosotros que somos nuevo testamentarios, estamos en el periodo de la gracia. Fíjese que el templo, según 1 Corintios 3:16, dice: no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, este cuerpo tan excelente que ustedes ven, pasó a ser atrio, pasó a ser lugar santo y pasó a ser lugar santísimo. Y como pasó a ser el lugar donde la presencia de Dios ahora vive en nosotros, porque descendió en el Pentecostés. Antes del Pentecostés, el Espíritu Santo no moraba en la tierra. Hacía visitaciones esporádicas, como lo hizo con Saúl, dice, y fue mudado a otro hombre Saúl. Y visitó a Dios, y visitaba a Sara, y visitaba, y de repente hacía un milagro, pero descendía para algo específico. En el día de Pentecostés, bajó para quedarse. Y bajó para hacer morada en nuestro cuerpo. Entonces, el tercer punto del cuerpo lo llevamos al ámbito de templo de morada del Espíritu de Dios. Si vamos a 1 Corintios 6:19, dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Mi amor, ¿le puede pasar una hojita a los hermanos que llegaron atrás? ¿Ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? O sea, ¿acaso no se han dado cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sus cuerpos? La pregunta es, ¿cuál sería el patrón bíblico para tratar nuestro cuerpo? Alguien me preguntaba el otro día si era correcto tatuarse, si era pecado, ¿no? Porque nosotros caemos en querer ver todas las cosas o blanco o negro, no hay matices. El problema es que Dios no ve en blanco y negro, Dios ve el corazón. Y el corazón no lo podemos ver nosotros. ¿Cuál es la intención? Y sí, en Levítico creo que 19:27 por ahí dice que no hagáis marca en tu cuerpo, ni lo laceréis. Pero estamos hablando de un tiempo en que lo hacían para ofrecer sacrificio a dioses. Entonces ahora hay que analizar todas las cosas de acuerdo a la intención del corazón. Y si es que conoce al Señor, porque si no conoce al Señor, ¿cómo lo van a estar juzgando? Hay personas que se colocan el nombre, se tatúan el nombre de un hijo que murió. Esas personas no están queriendo adorar, están en un dolor tremendo. Están en un estado quizás de depresión tremendo. Entonces no tiene nada que ver que le están haciendo un culto al Dios a Baal. Entonces hay que analizar las cosas de acuerdo al contexto en que estamos. El corazón no lo podemos ver nosotros, así que no juzguemos a las personas por lo que vemos en el cuerpo solamente, sino que tratemos de presentársela al Señor y que el Espíritu Santo nos vaya mostrando qué es lo que realmente está sucediendo. Ahora, si una persona muestra como evidencia que está adorando algo, sabemos de que anda mal esa persona, ¿no? Ya sea con que no se marque el cuerpo, sino quizás con el comportamiento. Mi papá tenía un compañero que siempre decía que él servía a Satanás. No sé si lo hacía por broma, pero él decía no, y se ponía cuando estaban trabajando en la bodega. Mi papá era pescador y sacaban toneladas de pescado y después se pasaban días
encajonándolo en las bodegas. Todo el pescado que cuando llegaba a puerto tenía que estar ya listo para ser llevado. Mientras trabajaban, él no, que se ponía a hablarle a su padre Satanás. Y bien dicen de que Satanás es un mal señor que paga mal a sus siervos. Un día andaba borracho este hombre, lo atropelló una micro, no lo mató, pero lo dejó tirado en una cama en el hospital. ¿Y de qué murió? De la pudredumbre que se le hizo en la espalda, en la cama del hospital por meses y meses. Y su padre Satanás no lo ayudó. ¿Por qué estoy hablando de eso? Romanos 12, 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Qué es presentar el cuerpo? Estamos hablando del cuerpo, hermanos, sus piernas, sus deditos, su tórax, sus músculos. Preséntenlo como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¡Ah, caramba! Que es el culto racional de ustedes. O sea, el comportarnos bien con nuestro cuerpo es lo que realmente muestra que nosotros estamos haciéndole un culto a Dios. No el venir a la iglesia, no el matarse quizás con largas oraciones de espiritualidad. ¿Cuánto oró usted, hermana? 6 horas. Oh, wow, la hermana, terrible, terrible. Mire, ya está flotando, está levitando ya tanto. No, es que yo estoy ayunando 3 días a la semana y empiezan a dar toda la información cuando la palabra dice: si vas a ayunar, piola. En tu cuarto privado Dios te recompensará en público. Y aquí está diciendo su cuerpo, la forma en que ustedes traten su cuerpo va a definir si es que ustedes le hacen un culto a Dios realmente con su cuerpo, o sea, si se comportan o no se comportan. No como se comportan dentro de la iglesia en un rato. Verso 2 dice: y no se adapten o se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 1, 2. Ahora, para ir cerrando la parte del cuerpo, ¿a qué punto debemos nosotros cuidar el cuerpo? Porque una cosa es el descuido y la otra es la adulación o adoración del cuerpo casi. Algunos viven por tener un cuerpo que cuando se ven al espejo le mantenga su personalidad, su ego, lo que son ellos es lo que se ven al espejo. Si dejan de verse como lo que se ven, se les viene el mundo abajo. Fíjese que 1 Timoteo 4:8 dice: el entrenamiento físico es bueno, así que no deje de ir al gimnasio. Pero, y estos son los peros que hay que poner atención, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, recuerden que ustedes, por más que cuiden el cuerpo, lo que están cuidando es una caja de tiempo. Cuando usted viene el asunto de los tatuajes, yo le digo: tengan cuidado con los tatuajes, porque recuérdense que envejecemos. Y esa palomita o mariposa que usted se hizo cuando era joven se puede transformar en un murciélago cuando usted envejece. Porque la piel va a todos. Entonces hay que pensar las cosas también con nuestro cuerpo, honrar y ser sabios con lo que hacemos con nuestro cuerpo. No dejemos de ir al gimnasio. Veamos, para terminar ahora, la parte del cuerpo. Características del cuerpo. Este es el resumen que hacemos. 1, es un ente físico que se puede ver. Esto es lo que todos ven, esa es la parte más natural, el cuerpo. B, se relaciona con el mundo exterior. Nosotros lo relacionamos con los demás porque tenemos un cuerpo. Así como nos ven, nos tratan, dicen por ahí. Que no debe ser. Porque Santiago dice de que si alguno entra muy bien vestido y muy ajollado y lo hace sentar, pero otro entra a la iglesia mal vestido y hediondo y le dice: siéntate en el suelo, entonces estás pecando porque estás haciendo acepción de personas. Pero así dicen: como te ven, te tratan. C, responde a lo que ve en la dimensión natural. Nosotros nos enamoramos cuando se nos llena el ojo. Y todos caemos en eso. Porque Dios nos hizo así, pero también debería importar si la persona tiene un espíritu vivo y un alma que está limpia delante del Señor.
D, es el viejo hombre con deseos engañosos y pecaminosos. Cuando dice Pablo, despójense del viejo hombre, está diciendo todo lo que su cuerpo representa. Probablemente cuando no tienen a Dios, se puede ver físicamente. Cuando una persona es borracha o ha andado en años con drogas o ha andado con años en libertinaje, le aseguro que su cuerpo lo deja de ver. Fumar, la piel se arruga más rápido, dicen, se caen los dientes. Todo lo que es alguna atadura se deja ver en el cuerpo. Y E, ejecuta lo que el alma le dicta. Fíjate, por eso es tan importante, somos seres almáticos, que cuando nos enamoramos, a veces hasta vendemos todo lo que tenemos por algo que no vale la pena. Acuérdense que dijimos, el corazón, la mente, la lógica, todo forma parte del alma, que es el ser almático que somos nosotros. Las emociones. Entonces, hemos definido lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos con este hombre, con esta mujer? O sea, hoy día nos hemos aprendido a conocer un poquito más. ¿Por qué? Porque sabemos, número uno, que cuando muramos, nuestro espíritu tiene que volver con Dios. Quiera o no quiera, su espíritu tiene que volver con Dios. Acuérdense que aún Jesús entregó su espíritu, aún siendo el Hijo de Dios, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, siendo apiedrado, dijo, entrego mi espíritu, recibe mi espíritu. Porque el espíritu vuelve a Dios, es el aliento de vida que necesitamos resucitar. El alma es todo el ser que abarca el corazón de la persona, los sentimientos, la lógica, el conocimiento, todo se almacena en el alma. Ahora, la relación con Dios solamente se puede dar cuando hay un espíritu que está resucitado. El alma no se puede comunicar con Dios cuando no hay un espíritu vivo. Por eso dice que Jesús vino a darle vida a las personas. Y eso es lo último. Número 4 dice, nuestra misión es resucitar muertos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados en algún tiempo. Ninguno nació al tiro completamente vivo. Si usted tuvo un encuentro con el Señor, si fue algo totalmente sorpresa en una noche, o si fue algo gradual con un tratamiento del Espíritu a su vida, de alguna u otra manera usted estaba muerto al igual que yo. Y después que reconocemos al Señor como nuestro Salvador y el Evangelio como que iluminó nuestro corazón, se encendió esa, como dice el canto, esa pequeña luz, déjala brillar, se encendió. Y ahí nuestro espíritu comenzó otra vez a estar encendido. Ahora, en lo práctico, nosotros tenemos que evangelizar a muertos. Yo tengo familiares que están muertos, pero están vivos. Usted tiene familiares que están muertos, pero están vivos. Y fíjese que cuando usted le habla a un muerto, ni por mucho que le hable, el que está en estado de coma, no responde. Cuando una persona está en estado de coma, significa que sigue vivo, pero con muerte cerebral. Y fíjese que estar en estado de coma, y quiero que me escuche porque esto resume todo lo que hemos visto hoy, que es la evangelización. Y ojalá que el Señor nos dé ese espíritu que nos conmueva ahora cuando vemos a una persona que por muy despreciadora del evangelio es una persona que está en coma. Un espíritu de misericordia, un espíritu de compasión, un espíritu de quebrantamiento cuando vemos a alguien duro que nos insulta. Fíjese que cuando una persona está en estado de coma, número 1, la tienen que alimentar. Entonces, cuando una persona está en estado de coma espiritual, alguien la está alimentando. Cuando una persona está en estado de coma, la tienen que limpiar, asear. Como no se puede limpiar ella misma. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a personas que están en coma, muchas veces están re sucias. Y en vez de insultarlas,
Porque el pecado apesta, sí, acordémonos que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Reconozcamos que estuvimos muertos, que no olíamos bien cuando se nos presentó el Evangelio. Algunos dicen, pero hermano Claudio, es que nuestro orgullo quizás daba un olor horrible, pero nuestra humillación es olor fragante ante el trono de Dios. Nuestra misión es resucitar muertos. Y si usted no me cree, vayamos a Colosenses 2:13 que dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Hay una resurrección, es decir, salimos de un estado de coma espiritual cuando recibimos el Evangelio. En Lucas 9:60 dice: mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver cómo está eso. Había un funeral por ahí y Jesús dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, sí hay muertos que están vivos y hay vivos que están muertos. Porque como somos tripartitos, toda persona que no ha recibido el Evangelio, su espíritu está en estado de coma. Es un estado de muerte mental, como le llaman, ¿no? Y hasta que no recibe el Evangelio, esa persona es considerada muerta. Por eso el Evangelio dice que es para dar vida y vida en abundancia. Porque se le predica a personas que respiran, que su corazón está latiente, su cuerpo está latiendo, pero su espíritu está muerto. Está en estado de coma. Muerto no quiere decir que no exista. Está muerto como en estado de coma. Una persona que está en estado de coma se le ha declarado clínicamente muerta. Ahora, ¿qué más hay? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Vamos a ver muertos enterrando muertos, pero nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, a toda criatura. Ese es nuestro mandato. Lucas 15, 24 y 32 dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Está hablando del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo significa de alguien que físicamente no estaba muerto, sino que se había ido de la casa del Padre. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la casa del Padre, o usted ve a algún pródigo o pródiga alejada de la casa del Padre, que en su país conoció de la palabra, que en su país quizás el Señor la tocó o lo tocó, pero ahora no está cerca de la casa del Padre, es una persona que está muerta. Y el Padre está esperando en la puerta que llegue ese pródigo. Efesios 2, 1, 5 y 6 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A alguien que se le da vida es porque estaba careciendo de vida, obviamente, ¿no? Y así fuimos nosotros. Efesios 5, 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese, despiértate tú que duermes y levántate dentro de los muertos. ¿Cómo está la cosa? O sea, está entre los muertos, pero está durmiendo. Y tiene que despertarse. Y te alumbrará el sol de justicia. Y el sol de justicia, ¿saben quién es? Nada más y nada menos que Cristo. Es el Evangelio que despierta muertos en estado de coma. Primera de Timoteo 5:6 dice, mas la que se entrega, está hablando de una viuda que en vez de comportarse se pone a vivir una vida a rienda suelta, dice, mas la viuda que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Yo creo que eso no es solamente para las viudas, ni para los que tienen estado de viuda, sino aún los casados, los solteros, los jóvenes, los ancianos, cualquier persona que se entregue a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares muertos en vida?
Hijo, amén. Pero no nos olvidemos que nosotros estuvimos muertos igual que ellos. Y de que la forma de llevar el evangelio es con amor, porque el amor se derramó en la cruz del Calvario. Así que no vaya usted a apalear a los muertos al cementerio, porque ya están muertos. Algunos agarran la pala del evangelio, de la palabra, y van a dar unas palizas y mandan al infierno a todas las personas. Y ya están en el infierno prácticamente, están muertos. Lo que hay que hacer es sacarlos, decirle: levántate tú que duermes entre los muertos, porque estás en estado de coma. Y ojalá que ese espíritu que se sopló en su nariz vaya a responder. Cuando un mensaje es expuesto y la persona es tocada, es el espíritu de la persona que está respondiendo y diciéndole: Señor, ayúdame a revivir. Cuando una persona comienza a pecar, yo siempre he dicho esto: si a usted se le sale un mal comportamiento, si se le sale un mal hábito que traíamos, todos tenemos malos hábitos, todos tenemos malos comportamientos, no le pegue la segunda estacada a su espíritu. Se me salió una palabra que yo siempre usaba. Ya ahora no tengo que dejar de ir a la iglesia. Entonces yo hubiera dejado de ir a la iglesia porque yo me aprendí un montón de palabras americanas, fíjese. Negro de ojos café y blasfemando en inglés. Qué lindo. Y me tomó tiempo. Mi corazón ya estaba decidido a servir al Señor, pero se me salían. Si de repente cayó en un pecado quizás que involucra el área sexual, no se aparte del Señor. No se aparte del Señor. No le pegue otra estacada a su alma. Humíllese delante del Señor, que Él es justo y misericordioso para levantarlo de cualquier caída que usted tenga. Si Dios le reveló a su conciencia y a su corazón de que ha estado actuando con orgullo, que ha estado actuando quizás con soberbia, que ha estado actuando quizás con lógica que ha humillado a los demás, o lógica humana, no le pegue otra estacada a su espíritu, sino que humíllese delante del Señor. Humillémonos delante del Señor, porque si nuestro espíritu muere, entonces ahí sí que no tenemos vuelta. Estamos en la categoría de muertos en vida. Santiago 2:17, 20 y 26 dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está. Mire, aún la fe, si no tiene obras, está muerta. O sea, está diciendo que hay personas que tienen fe que está muerta, que apesta a muerte, pero es fe. Y se dicen llamar evangélicos, cristianos. O sea, podemos tener nuestra religión, pero una religión que apesta a muerte. Porque nuestros actos están diciendo todo lo contrario. No es que seamos salvos por obras, sino que nuestros actos están diciendo: tenemos una fe que está muerta. Y murió hace 7 años, o sea, huele a 7 años de muerto. Y para ir cerrando, Ezequiel 37, del 1 al 6, vamos al Antiguo Testamento, para que no digan: mire, hermano Claudio, solo el Nuevo Testamento lee. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, sobre el profeta Ezequiel, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Verso 2 dice: y él me hizo pasar derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así el Señor Dios a estos huesos. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Este es el resumen de la predicación de hoy. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, centro bíblico, manto de amor, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profetiza sobre esos huesos secos. Un profeta que estaba hablando del evangelio que iba a ser llevado hasta lo último de la tierra. Ezequiel 37, del 1 al 6, es la primera parte de Mateo 28.
cuando dice la gran comisión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que se bauticen y que practiquen el evangelio. Y algunos dicen, pero hermano, usted ya está entrando a lo profético. Pues fíjese que cuando dice profetiza sobre esos huesos secos, ¿sabe a qué se refiere? Predica el evangelio. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 19:10 dice, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Y aquí viene, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando nosotros profetizamos a huesos secos, profetizamos a Jesucristo, hablamos de Jesucristo. Y eso se llama evangelizar a las personas. Con la boca, con nuestros hechos, con nuestros actos, con lo que sea, pero presentar el evangelio del que dijo que venía a resucitar muertos y dar vida en abundancia. ¿Cuántos tenemos familiares que están muertos, pero vivos? Y cuando decimos eso, quizás un familiar no escucha y se puede sentir ofendido. Y no debería sentirse ofendido porque los primeros en reconocer que estábamos muertos somos nosotros. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Apestaba. Entonces nosotros sabemos lo que es estar muerto en nuestros delitos y pecados. Más hemos escuchado la palabra profética que es el evangelio de Jesucristo y nuestros huesos secos comenzaron a llenarse de tendones, de carnes y de músculo y nos pudimos poner de pies y atender al llamado que dijo, despiértate tú que duermes de entre los muertos, porque ha venido el sol de justicia para ti. Pónganse en pie y cierren sus ojos, por favor. Y lo asocian con religión, prefieren no reconocerlo. Sabemos, y está comprobado que cuando una persona expira se pierden 6 gramos del cuerpo, se pierden 21 gramos del cuerpo. Y los doctores no saben qué será eso. Quizás es aire que está dentro porque bota aire. Y si nosotros vamos a Génesis encontramos de que en el 6º día Dios sopló en la nariz del hombre. O sea, la vida comienza por un soplo de alguien que no es un cuerpo. Y eso es bien interesante porque nosotros tenemos que conocer qué es lo que es Dios para poder entender de dónde venimos. Jesús dijo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y cuerpo en el infierno. Eso lo encontramos en Mateo 10:28. Entonces, ¿por qué cuidamos tanto nuestro cuerpo? ¿Será malo cuidar el cuerpo? No. Lo que es malo es quedarnos solamente en cuidar el cuerpo, pero no prestar cuidados al espíritu y al alma. Pues ahí como salga, nos conformamos con escuchar un mensaje sobre eso, pero nunca en realidad ponemos el cuidado que merece. Lo que no tenemos es la conciencia de las 3 partes. Vivimos en un mundo que solamente se basa en lo que ves, que es la tercera parte de lo que nosotros somos en realidad. Y lamentablemente a algunas personas no les interesa saber eso. Muchas personas se basan y han decidido vivir su vida solamente en lo que ven. Pero en esencia nosotros podemos entender como que somos cristianos de que solamente el cuerpo nos representa lo que somos. Es más, cuando una persona va a la guerra, un soldado vuelve de la guerra y le falta un brazo o una pierna, ¿pierde algo del ser de él? Podemos decir, ya no es Claudio el que volvió, sigue siendo el mismo. Si le faltan las 2 piernas, le faltan los 2 brazos, ¿dejó de ser el mismo? O sea, ni por muchas partes que nos falten del cuerpo, nadie se atreve a decir, ya no es Claudio, dejó de ser un humano. O sea, intrínsecamente se sabe de que somos más que un cuerpo, pero no se reconoce. La forma en que la mentalidad se ha envuelto en este mundo, a través de los siglos que han pasado, sabe de que hay algo más en el cuerpo, pero como no se ve y como no es tangible, espíritu y el alma. Si comenzamos como número 1 con el espíritu, encontramos de que en Génesis 2:7 dice, al 6º día Dios hizo una pausa y creó al hombre.
Fíjese que para tratar al hombre, Dios hizo una pausa, pero para crear animales no la hizo. Pero la hizo cuando al sexto día creó al hombre. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. La pregunta es, ¿serán los animales seres vivientes o serán seres muertos? Entonces, ¿por qué solamente al hombre le da la categoría de ser viviente? ¿Por qué cuando va a crear al hombre en el sexto día se detiene y hace una pausa? Así dice acá. ¿Somos diferentes a toda la creación o no? ¿Por qué se nos llama seres vivientes? El título del mensaje es El alma y o espíritu en coma. ¿Cuántos saben que nosotros somos tripartitos? Tenemos tres partes que componen nuestro cuerpo. Somos cuerpo, que es lo que vemos, somos espíritu y somos alma. En un orden correcto sería somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y si vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús el Cristo. O sea, el tema de la tripartidad de nosotros la afirma y la establece Pablo. También si vamos a Hebreos, el autor que es desconocido, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahora, pongamos atención, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y después lo que queda es el cuerpo y dice, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos tres partes vivientes, si habían animales y vegetales entonces, porque Él nos formó con sus propias manos. Fíjese, para crear la luz dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Después digo, sepárense las aguas, eran órdenes que hacía, sepárense los cielos de la tierra, sepárense las aguas, la intención, sepárese la tierra del agua. Dijo, hágase, sepárese, haya vida en los océanos, daba órdenes, pero para crear al hombre hizo, hagamos. Cuando fue a crear al hombre, cambió el término y dijo algo que es totalmente diferente a lo anterior. E incluso para crear al hombre, utilizó una frase en plural. ¿Por qué? Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando estaba hablando, hagamos, ¿con quién estaría hablando? Juan 1:1 dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús, que se le llama el verbo, estaba en Génesis 1. ¿Y el Espíritu dónde lo dejamos? Pues Génesis parte diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya estaba la Trinidad al principio. Pero solamente se unió específicamente y se detuvo para crear al hombre porque era un hombre, porque era un ser súper especial. Y vamos a ver qué es lo que hace tan especial al hombre.